Bueno, vamos a entrar ahora a ver cómo graficar dentro de un formulario. Vamos a ver el API llamado GDI o Graphic Device Independence. Al tratarse, vamos a ver de una interfaz de programación independiente del dispositivo físico sobre el que se van a generar los gráficos. El programador gana flexibilidad, ya que no debe preocuparse si el gráfico generado va a ir a monitor, a la impresora, se va a generar una imagen en forma dinámica. Esta labor la vamos a ver que la resuelve este API llamado GDI, que es Graphic Device Independence. El GDI vamos a ver que se divide en tres áreas: la generación de gráficos vectoriales 2D, manipulación de imágenes en los formatos gráficos más habituales, llámese JPG, GIF, PNG, etc. Y la visualización de texto en distintos tipos de fuentes y tamaños. Para utilizar toda esta librería debemos importar el espacio nombre System Drawing. Después veremos otros espacios de nombre también, eventualmente, si utilizamos ya características más profundas del GDI Plus. Pasemos a generar un nuevo proyecto donde vamos a probar las primitivas gráficas del GDI. Vamos a hacer una aplicación Windows Form y vamos a trabajar con el proyecto 142. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, cuando se presiona un botón, vamos a empezar a probar las distintas primitivas gráficas que tiene el GDI. Dispongamos de controles comunes un objeto de clase button, que cuando sea presionado llamaremos a graficar. En el evento del botón vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer es obtener el contexto gráfico del formulario. La misma clase form, vamos a ver que tiene contexto gráfico. Hay una clase llamada graphic. Vamos a definir una variable de esa clase, pero no vamos a crear un objeto de clase graphic, porque ya la clase heredada de la clase de nuestra clase for1 ya se ha encargado de crear un objeto de clase graphic. Solamente debemos llamar al método createGraphics. El método createGraphic es un método heredado de la clase form. En realidad está más arriba en una clase llamada control. Vamos a, una vez obtenido la referencia del contexto gráfico, veamos las primeras primitivas gráficas. Si uno quiere dibujar una línea, tenemos a través de este objeto lienzo, que es de la clase graphic, llamar al método drawLine para dibujar una línea. El primer parámetro es un objeto de la clase pen, o lápiz traducido. Creamos inmediatamente un objeto de la clase pen y le tenemos que pasar un parámetro que es el brush, ¿sí? En este caso color. Bueno, en realidad un objeto de la clase color, vamos a pasarle color.red. Entonces la línea va a salir color rojo. Vamos a decir de la columna 10 fila 5 hasta la columna 500 fila 5. Bueno, acaba de dibujar una línea en la fila 10 de pantalla. Hay que tener en cuenta que las coordenadas empiezan en la parte superior derecha, la parte superior, perdón, izquierda. Acá esta es la coordenada 0, 0, columna 0, fila 0. Hacia la derecha avanza en columna, hacia abajo también vamos yendo en fila. Veamos fácilmente, hemos dibujado una línea horizontal de la columna 10 a nivel de píxeles, fila 5, o sea, si estos 5 los cambiamos por valores más grandes, esta línea va a ir descendiendo, ¿sí? Lo disponemos en la fila 25, tendríamos la línea cuando se grafique más abajo, ¿sí? Está en la fila a nivel de píxeles 25, sigue estando en la columna 10, columna 500. Veamos otra primitiva gráfica. Para dibujar un rectángulo tenemos el método drawRectangle. Primer parámetro le pasamos un objeto de clase pen y creamos un objeto de la clase color, por ejemplo de color azul blue, y tenemos que pasarle la columna donde se va a dibujar el rectángulo, la fila, por ejemplo vamos a hacerlo en la 35,
el ancho en píxeles, por ejemplo 200, y el alto, por ejemplo 60 píxeles de ancho, de alto. Debería dibujar entonces un rectángulo de color azul cuando se haya presionado el botón. Columna 10, fila 35, ancho en píxeles 200 y 60 píxeles de alto. Si queremos dibujar un elipse, tenemos el método Draw Ellipse. Tenemos que pasarle un objeto de clase Pen y acá indicar el color, por ejemplo el color verde. Usamos la constante green. Vamos a indicar la columna, la fila, el ancho del elipse, por ejemplo, le pongamos también 200 píxeles, y el alto. En realidad se va a dibujar las coordenadas, es lo mismo que indicar un rectángulo, pero en vez de dibujar un rectángulo, dibuja una elipse contenido en ese espacio del rectángulo. Por eso que es una elipse, pero le damos, igual que el rectángulo, el vértice superior izquierdo, el ancho y el alto. Vértice superior izquierdo, el ancho, por eso hemos dado el mismo ancho y alto. En vez de dibujarse un rectángulo, con Draw Ellipse se va a dibujar una elipse. Otras primitivas gráficas que nos puede ser útil, a partir del objeto de clase Graphic, llamamos a Draw el Pie, para dibujar un trozo de tarta. Tenemos que indicar, bueno, la columna, la fila. Vamos a dibujar en la fila 200, luego ancho y alto, por ejemplo de 100 píxeles de ancho, 100 de alto, ángulo de comienzo y ángulo de fin. Ángulo de comienzo, por ejemplo ángulo de fin. Si vemos Draw Line, graficamos y tenemos el trozo de tarta. De 0 grados avanzamos 90 grados. Si hubiésemos avanzado 180 grados, hubiese hecho un semicírculo de 0 en sentido de las agujas del reloj. Avanzamos 180 grados. Bueno, ese es la primitiva o el método Draw Pie. Si queremos dibujar un polígono, se complica, tenemos que indicarle, supongamos que queremos dibujar un triángulo. Vamos a definir variables de tipo point. Vamos a ir creando distintos puntos, por ejemplo en la columna 300, fila 10, el segundo lo vamos a dibujar, o lo vamos a especificar, en realidad no dibuja nada acá, va a ser en la 350, fila 100, y el punto 3 del vértice de nuestro polígono, columna 250, fila 100. Ahora definimos un vector de la clase point, le vamos a llamar puntos, y los elementos de este vector va a ser punto 1, punto 2, punto 3, y ahora sí llamemos al método Draw Polygon y le vamos a pasar al método Draw Polygon de qué color queremos que salga el polígono. Color dark gray, por ejemplo, gris oscuro, y finalmente tenemos que indicarle los puntos que van a actuar. Le pasamos el vector puntos. Cada uno de estos es su columna y fila de un punto.
como va a ser un triángulo, le indicamos el vértice superior. Vamos a vértice superior, acá les he indicado columna 300, fila 10, este punto. El segundo punto es 350, o sea, más a la derecha, pero más abajo, 100 píxeles es este. Y finalmente el tercer punto, punto 3, columna 250 y en la misma fila 100. O sea, indico estos tres puntos en tres objetos de la clase Point, que ya son struct, parecidos a las clases, los struct, pero con ciertas diferencias. Luego definimos un vector pasándole estos tres variables punto 1, punto 2, punto 3 y llamamos a draw polygon pasándole dicho vector. Bueno, así tenemos las primitivas gráficas para dibujar. Tenemos una también para cuando dibujamos, por ejemplo, la línea, que se dibujen con cierto grosor. Por ejemplo, cuando creamos el objeto de la clase pen, decirle, por ejemplo, que sea de 5 puntos. ¿Sí? Entonces vamos a ver que con 5 puntos es de 5 el ancho del rectángulo en este caso. Funciona para la clase pen, o sea, cualquiera de estas figuras podría hacerle con un grosor que yo necesite. ¿Cuál es la dificultad que tenemos si graficamos cuando se presiona el botón? Es de que, fíjense que si yo reduzco el tamaño del formulario y redimensiono, estoy obligado a volver a presionar el botón graficar. Entonces, esto en muchas situaciones no es conveniente de que funcione de esta forma. Fíjense que yo tengo que graficar, si yo minimizo y vuelvo al tamaño, desaparece, no se redibuja cuando se redimensiona o cuando se minimiza o pasa al estado normal el formulario. Para evitar eso, lo que se hace, vamos a ver de que al formulario tiene un método llamado paint. Vamos a los métodos. El método paint se va a disparar cada vez que tenga que redibujarse el formulario, ya sea que se minimice, se maximice o se cambie su tamaño. En este método es donde uno debería de graficar. Entonces vamos a copiar todo el código en el método paint. El botón inclusive lo vamos a eliminar y ahora sí, cuando ejecute, inmediatamente apenas aparece el formulario, se ejecuta el método paint y vemos que se ha graficado sin necesidad de presionar ningún botón. E inclusive si yo minimizo o redimensiono, se va a estar digamos, ejecutando nuevamente ese método paint. Se ejecuta el evento paint cada vez que se redimensiona el formulario, o acá minimiza y vuelve al estado original. Por último, vamos a ver, volvamos al código, ver código. Vamos a ver, así como tenemos una serie de métodos para dibujar los perímetros de las figuras nada más, vamos a ver que hay otra serie de métodos que nos van a permitir que aparezcan las figuras rellenas. Lo mismo vamos a hacer, pero ahora vamos a utilizar los métodos, en vez de los llamados draw, vamos a utilizar los que se llaman fill. Fíjense, llamo al fill elipse y tengo que crear un objeto de la clase brush. Tenemos que, de solid brush, new solid brush. En vez de llamar a draw paint, llamo a fill pie y creo un objeto de la clase solid brush. Está faltando, por ejemplo, dibujar el polígono y el rectángulo también. El rectángulo podemos hacerlo relleno. Vamos a llamar a fill rectangle. Creamos un objeto de clase solid brush. Acá solamente hay que pasar el color, no el ancho. Ahí está, al solid brush. Finalmente, para dibujar el polígono, el rectángulo relleno, llamamos a fill polygon y le pasamos un objeto de la clase solid brush.
Bueno, ahora el resultado, en vez de dibujarse o pintarse solamente los perímetros, tenemos que su contenido aparece pintado, ya sea del polígono, en nuestro caso hicimos un triángulo, rectángulos, elipses, trozos de tarta. Bueno, con esto hemos dejado los pasos básicos. Normalmente el método Paint es donde uno va a graficar. Dependerá de eventos que sucedan, del estado de una variable o bandera para ver si se tiene que graficar o no el método Paint. Eso de que quedará en la lógica de programación. Bueno, esto es lo primero que presentamos para graficar. Gracias.